Buenas tardes a todo el mundo, que agradecer que hayáis venido y nada, empezaremos con esto. Hoy la ficha técnica que queríamos comentar y exponer a los socios el tema de el control biológico del topillo y la propuesta de control biológico de topillo. Entonces va a estar Nieves encargada de las posibles entradas y salidas y del chat. Entonces cualquier duda la podéis, como somos pocos, lo podemos comentar, podéis abrir el micro en cualquier momento o por el chat. Y si no, al final de todo haremos ronda de preguntas. Y la idea con esta ficha era presentaros esta propuesta, esta iniciativa del control del topillo, como lo están manejando en otras regiones como Castilla y León y Castilla-La Mancha. Para elaborar esta información, que ya hace tiempo que teníamos en el tintero y por fin hemos podido terminarla y publicarla completa, hemos colaborado y nos han pasado información Grefa, que es una asociación, una asociación naturalista que se dedica al tema de control de aves rapaces y demás, que llevó el proyecto del control biológico en Castilla y León, y luego también con Intia, que también tenemos muy buena relación, para ver un poco las experiencias suyas. Tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha, como Castilla y León como en Navarra, al haber ciertos problemas desde la propia administración, se generaron proyectos financiados para la implementación de todas estas cajas. Aquí en Aragón el problema a día de hoy es más que puntual en ciertas zonas, pero lo que nos hace el plantear estas iniciativas, estas propuestas, es el tema de anteponernos al posible problema, ¿no? La administración siempre, muchas veces, cuando financia cosas es a posteriori, cuando tenemos un problema, y desde el punto de vista de Agracon creemos que es mucho más interesante hacer las cosas cuando podemos buscar el equilibrio previamente, ¿no? Entonces, comentado esto, pues entraremos un poco el tema para hablar del tema del topillo y luego también para ver cómo colocamos las cajas nidos y cómo las hacemos. El tema del topillo es una plaga que desde los años 70 se ha ido extendiendo. Principalmente ha sido Castilla y León siempre la que ha tenido más afecciones, ¿no? Pero para que veáis un poco el mapa, cómo se ha ido expandiendo en los últimos 50 años. Al final, todo Castilla y León ha sido colonizado, cada cierto tiempo tiene ciertos ataques puntuales y al final todos los controles convencionales a través de rodenticidas y demás no han servido para controlar la plaga nunca. Entonces, a través de las cajas nido lo que se está consiguiendo es hacer un equilibrio para minimizar esas posibles explosiones. No nos quedamos solo en Castilla y León, por ejemplo en Navarra, que empezaron en el 2006 a seguir todo este tema, vemos cómo ha ido incrementando las zonas de afecciones, ¿no? Entonces es como una plaga que no deja de expandirse y que tenemos que plantear qué soluciones le ponemos para evitar que haya esas grandes explosiones demográficas. Eso lo que nos hace pensar es que, aunque a día de hoy en Aragón no tengamos ningún problema, si se dan las condiciones adecuadas, pues poco a poco puede darse un crecimiento de una cantidad de individuos y a largo plazo se den las condiciones para una gran explosión. Cuando tengamos esa gran explosión, ahí ya el plantear cajas nido, sí, controlaremos el problema, pero tenemos que plantearlo siempre para evitar llegar a ese punto. No sé si alguno habéis o conocéis el tema del control biológico. Es el tema de buscar el equilibrio en los ecosistemas y sobre todo en este caso en los agrosistemas, ¿no? El control biológico principalmente se está utilizando en el tema de lo que es leñosos, frutales, pero por ejemplo un ejemplo muy práctico lo tenemos por ejemplo en extensivos en guisantes, ¿no? Con el pulgón y las mariquitas. Es un ejemplo que también nos puede servir en extensivos para a mayor biodiversidad de mariquitas tengamos, menores afecciones de pulgones vamos a tener y mayor control sin tener que realizar tratamientos fitosanitarios. Entonces hay que ir viendo qué especies son depredadores, cuáles son y cuáles son plaga, ¿no? Hay que diferenciar muy bien, no es todo bicho que tengo en el campo es un problema, tengo que ver cuál es un problema, cuál es una plaga, cuál es una enfermedad
y cuál puede ser un depredador, ¿no? Entonces nos puede servir para este control biológico. Comentado esto, pues tenemos que tener muy claro pues, cuál es el objetivo de instalar estas cajas nido. La razón de instalar las cajas nido en cierta medida es porque debido muchas veces al cortar muchos árboles, a tener ese paisaje cerealista puro que miras al horizonte y no ves ningún árbol, ningún aposadero, lo que nos ha llevado es a que la población de estas aves rapaces se haya reducido en esas zonas, ¿no? Porque no tienen ni zonas donde apoyarse ni zonas donde nidificar. Zonas donde tengamos más árboles, más cercanos, más bosques y más encinas, pues tendremos menos carga y vamos viendo más aves, ¿no? Sobre todo las cajas nido nos interesan en aquellas zonas donde puede haber menos árboles o zonas que vayamos viendo que hay ciertas toperas, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a instalar y ver, primero instalamos la caja y que se instale, se den las condiciones y dejamos la caja allí a ver si se instala o no. Y una vez se ha instalado, ir viendo si las aves que se han instalado pues van capturando topillos. Al final, estas cajas nido nos van a servir de indicadores del control. Es decir, si vamos viendo que cada vez están criando más porque hay más topillos, más comida, al final eso lo que nos está marcando es que en un radio de acción tenemos un problema de topillos. Entonces tendremos que ir a buscar a aumentar el número de cajas para que se establezcan más aves y haya más control, ¿no? Eso es un poco la idea con este tema. El tema del topillo, como comentaba, normalmente en una hectárea, que a veces parece que no tenemos ninguna cantidad, pues oscilan entre 0 y 10 individuos normalmente. ¿Qué ocurre? Cada 2-7 años normalmente se dan las condiciones idóneas cuando tenemos ya una población fija de base para multiplicarnos hasta 1.300 individuos por hectárea, que es cuando tenemos esas explosiones. Principalmente estas explosiones se van a dar en los meses de primavera-verano, perdón, ahí hay un error, primavera-verano, que son los momentos idóneos de la reproducción de esta especie. Para que os hagáis una idea, ahora luego veremos un vídeo de cómo se multiplica. Una hembra puede criar hasta 11 crías. Los tiempos son de 22 días de gestación, son tiempos de gestación muy reducidos que a lo largo del año hace que tenga muchas crías. Y una vez esa cría se hace adulta, a partir de un mes de vida se puede volver a reproducir. Entonces eso hace que las reproducciones crezcan exponencialmente. Y en el caso de los machos, a partir de los 2 meses de vida, se reproducirán. Poco para conocer esta plaga, pues son herbívoros principalmente, mientras tengan brotes verdes y vegetación fresca, siempre se van a alimentar de hierba, pero si en algún momento eso escasea, pues a lo mejor se pueden alimentar de remolacha, de residuos de cereales en el suelo, de semillas y demás. Su hábitat idóneo son pues primaveras lluviosas y inviernos suaves, de tal manera que tienen constantemente vegetación fresca para alimentarse. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? Esas condiciones, pues principalmente en regadíos y sobre todo regadíos donde tenemos alfalfa, ¿no? Porque ahí tenemos vegetación constante. Es el cultivo que más vegetación constante suele tener, ¿no? Y entonces ahí suele ser donde explosiona. Pero nunca se queda ahí. Ya sabéis que cuando tenemos una plaga, la propia plaga hace que se desplacen hacia otras zonas. Y eso es lo que hemos de evitar, intentar saber dónde están esas zonas más problemáticas para que tengamos un control y no haya esa explosión y de tal manera que tengamos cierta cantidad de aves establecidas en esas zonas. Aquí en Aragón, por cuenta propia, cuando hablemos con los compañeros de Grefa, nos contaron que en la zona de Tauste habían puesto cajas nido para unas 50 hectáreas de alfalfa, y en la zona, lo que soy ya de Huesca hacia Sariñena, conozco que un socio ya estaba mirando para poner también en alfalfa, ¿no? Entonces es donde suele cohabitar más este tipo de plaga sin generar esas explosiones, pero los agricultores tienen esas inquietudes de buscar soluciones antes de tener que volver a recurrir a la ineficacia que tiene el tema de los venenos. Si visteis el vídeo de las experiencias de los compañeros de Segovia, que las llevan ya trabajando 10 años,
pues comentaba muy bien eso. Una de las beneficios de todo esto es tener que dejar de estar eh, eh, manejando rodenticidas legales, pero que les generaban pues problemas de que podían ir ese veneno para con el forraje hacia las vacas y el ganado que alimentan, o por ejemplo por el tema de la caza que también se comenta, ¿no? Que luego veremos ahí un cacho de vídeo que lo comentan, que esparcir todo ese rodenticida por el campo se lo puede comer el topillo, por ejemplo, se lo puede comer una perdiz, o se lo puede comer todo el tema de especies cinegéticas que pueden aprovechar para que no distinguen entre si eso es comida o si es veneno, ¿no? Entonces, para evitar todos esos problemas, pues esta es una solución que, que respeta a, tiene, no genera problemas, por decirlo de esa manera. Y luego hay otro, a veces otro debate, que es el tema, igual que las alfalfas, puede ser un pequeño foco donde tiene el hábitat idóneo para multiplicarse, pues en los campos de siembra directa, al no laborearse, pues a largo plazo están las madrigueras. Igual que tenemos los canales de las lombrices, que nos viene muy bien, pues se dan las condiciones idóneas para que vaya habiendo esas madrigueras. Claro, si no tenemos ningún depredador, ningún control sobre ellos, pues se van dando las condiciones idóneas para que esas madrigueras sirvan para ir criando una y otra vez y una y otra vez. Como también viste las experiencias de Jacobo y de Diego, pues siempre la gente dice, pues 7 opillos a labrar. Lo único que hacemos es romper las madrigueras, pero el control de la plaga no la vamos a hacer. Entonces, y sabemos todo lo que supone el laboreo, y entonces ahí hemos de buscar soluciones que nos encajen con nuestro sistema de agricultura de conservación. Y con estas soluciones se están obteniendo muy buenos resultados sin tener que recurrir al laboreo y perder esos 10, 15, 20 años de no laboreo continuo, donde tenemos una muy buena estructura y donde en una hora cargarnos toda esa estructura para controlar una plaga cuando tenemos otras posibles soluciones, no se ve la solución más adecuada, ¿no? Como comentaba Diego en su vídeo, y yo también lo comparto, se considera un gran error. Las tres aves depredadoras con las que suelen trabajar en las cajas nido es la lechuza común, el cernícano vulgar y el mochuelo. También, por ejemplo, hay ciertas víboras y por ejemplo, los zorros y las zorras que también son depredadores de estos topillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mentalidad del agricultor, fauna como la zorra, que normalmente es una fauna que no ha generado nunca grandes daños, pues tenemos que empezar a valorarlo de otra manera porque nos sirve de controlador biológico de estas plagas que nos pueden afectar en nuestros cultivos. Bueno, este es el proyecto del control biológico del topillo que Grefa viene desarrollando desde hace 7 años en Castilla y León. A partir de la plaga que hubo en el 2009, esa plaga terrible que invadió los campos de cereal de Castilla y León, nos propusimos generar una alternativa al veneno, al uso de rodenticidas químicos, y para ello diseñamos este tipo de cajas, este tipo de postes, con la idea de posibilitar la presencia de como reproductores de la lechuza y el cernícalo. Entonces, de esta manera, pues atraemos a la lechuza y el cernícalos que se comen los topillos, con una relación muy directa. Es decir, una lechuza en los 3 meses de cría consume unos 1000 topillos y un cernícalo unos 800 topillos durante esos 3 meses en los que está sacando adelante a todos los pollitos. Entonces, ahí, cuando tienes multiplicado por varias parejas en un territorio, te das cuenta de la dimensión que alcanza el hecho del control biológico del topillo.
Bueno, lo que es cierto es que a lo largo de estos años hemos conseguido el apoyo de multitud de agricultores en este proyecto y son cada vez más aquellos que nos solicitan apoyo para que coloquemos cajas en sus tierras, en sus municipios, también los alcaldes que se han volcado en estos años. Pues bueno, los 12 municipios en los que estamos trabajando tenemos con el apoyo total de todos los alcaldes. Lo que se hace es intentar combatir eso de una forma natural, no a través de medios químicos. Lo bueno sería que eso se extendiera a todos los territorios para que fuera efectivo. Feliz descubrimiento es ver otra visión del problema. Entre ellos hacen un equilibrio, un control, que yo creo que es muy bueno potenciarlo de esta manera. Y luego un sector muy importante que también ha colaborado y que está colaborando y está apoyando este proyecto son los cazadores, que son también una pieza fundamental en Castilla y León para evitar el uso de rodenticidas químicos. Al hacer esta forma de combatir los topillos, pues se echan menos productos fitosanitarios al campo y es bueno para las especies cinegéticas que nosotros aprovechamos, claro. Lo que vamos a hacer hoy, que estamos en Villalar de los Comuneros, es revisar todas las cajas. Tenemos unas 50 cajas de cernícalo vulgar y unas 50 cajas de lechuza común. Vamos a ir viendo caja por caja la productividad, si están ocupadas, no están ocupadas, qué productividad tienen. Con eso también hacemos, es un bioindicador de lo que puede estar pasando en el campo con el topillo, ¿no? Cuanto a más ocupación hay, más topillos se supone que tiene que haber, ¿no? Entonces también nos va diciendo si hay un repunte de la plaga o no. Poco lo que os quería mostrar con el vídeo, que también es el que ya habéis visto si os metisteis, y bueno, pero lo quería incorporar para que quedara la grabación, es el tema de las experiencias que tienen ellos, ¿no? Y para que también nos familiaricemos con el tipo de aves y cómo están teniendo buenos resultados. Ahí también hablaba, pues como os comentaba antes, los cazadores son uno de los que tienen primer interés en manejar esta plaga de esta manera, porque cuando se empezó a aplicar rodenticidas, lo primero que hubo fueron grandes problemas de mortalidad de otra fauna que se comían ese veneno, ¿no? Porque al final era una aplicación de venenos no selectiva, que cualquier organismo que le resultara apetecible se lo comía y terminaba muriendo. Un poco para conocer, pues al final cuando una especie la utilizas de control biológico, la tienes que conocer cómo son sus ciclos para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, el cernícalo y el mochuelo, principalmente las reproducciones van a ser en marzo y abril. Si el año es un poco más seco, nos han comentado que esa puesta de huevos viene más en el mes de mayo, ¿no? Y luego la lechuza, si hay condiciones y comida, sí que se puede reproducir durante todo el año. Entonces, si aquellos agricultores que os animéis a poner cajas nidos esta campaña ya, pues ahora ya vamos a empezar campaña sementera y ya estáis preparados pues a ese trabajo, ¿no? Pero a partir del mes de diciembre, que a lo mejor ya el trabajo se reduce, pues sería interesante para el mes de enero o febrero, final de enero, tener las cajas nido que fuéramos a poner ya instaladas, ¿no? De tal manera que si hay ciertas aves, pues ya empiezan a llegar el momento de la puesta y ya van buscando en el momento en qué lugar se van a reproducir. Y así ya este año se podrían implementar aves si tenemos aves en la zona. ¿Qué puede ocurrir? Que según zonas a veces hay cajas que no se llenan de todo. Depende de momentos y si tienen comida o no, pues se implementarán más o se implementarán menos. Como también he explicado en el vídeo, para que os hagáis una idea, un cernícalo durante el momento de la cría, que suelen ser 2 meses, pues esa pareja de aves se van a comer 500 topillos para alimentar van a matar 500 topillos para alimentar a las crías. Y por ejemplo, un ejemplar de cernícalo durante todo el año se puede comer hasta 1000 topillos y una lechuza hasta 1500. Entonces, para que veamos los números de que con cierta cantidad de cajas podemos ir controlando no esos números de cuando tenemos la plaga, los números de cuando tenemos ciertos individuos. De esa manera evitamos que haya esa multiplicación para llegar al nivel de plaga. Esa es un poco la idea con este tema. Luego las cajas, bueno, en la ficha técnica os habéis visto que os hemos pasado unos planos estándar, que es lo que recomiendan desde Grefa, y os recomendamos que sigáis un poco esas medidas porque tienen estudiado las medidas según cada ave,
para que sean apetecibles para habitarlas y reproducirse. La altura del poste, estaremos hablando de un poste de 4,5 de altura, a lo que tendríamos que sumarle medio metro, 75 centímetros, seguramente soterrado, para que aguante bien por las inercias del viento y no nos lo tumbe. Aquí lo que nos venían recomendando es un diámetro de poste de unos 12 centímetros y luego donde instalemos la caja dejar siempre por encima 25 centímetros para que sirva de apoyadero y demás. Sobre todo el poste, ponerlo en un sitio donde y con una altura suficiente para que no sea accesible, pues, por ejemplo, a gatos, que ya sabéis que son consumidores de aves. Si veis algún gato por las naves y demás y algún gorrión, pues ya sabes que si es un poco ágil, les gusta cazarlos y demás, y para evitar ese tema, ¿no? Luego también, cuando pongamos la caja, en el fondo de la caja pues pondremos un poco de paja, un poco de hierba seca o lo que nos venga más a mano, con el objetivo de que se haga un poco de cama y cuando ponga los huevos no vayan rodando y se rompan. Luego también es muy importante el tema de la orientación de la entrada, que esa entrada esté entre el sur y el oeste, entre el sol del mediodía y por donde sale el sol al amanecer, y evitemos los vientos dominantes, principalmente aquí en Aragón, evitemos poner la cara al cierzo, ¿no? Y luego también hay a veces que, sobre todo creo que es la del mochuelo y la de la lechuza, tiene tapa reversible que se puede abrir. Aquí por ejemplo, Grefa los hace con un ganchito. Yo lo que recomendaría, con el viento que sopla aquí en Aragón, que pongáis o atornillada o con bridas, de tal manera que ese cierre se puede volver a abrir, pero a base de troqueteo no se abra, ¿no? Luego también lo más recomendable es evitarla poner en zonas de pista, en zonas que se transita con tractores, con vehículos o que va gente a pasear, porque si hay mucho ruido el ave no va a habitar la caja. Y luego sobre todo pensando en vosotros también, evitar donde vayas a hacer maniobras, donde vas a hacer giros, donde vas a girar con la pulverizadora, todas esas zonas evitarlas, ¿no? Y sobre todo también pensando, pues si en el día de mañana va a haber una concentración parcelaria y demás, no ponerlas en esos sitios que luego van a molestar, porque si ahora ponemos una caja y en 3 años la cambiamos, pues si se ha acostumbrado el ave a que está ahí la caja, cuando la movemos de sitio no sabemos si se va a volver a sentar en esa caja o ya no va a querer. Y luego también comentábamos que depende de las aves y el tipo de caja que instales, pues es mejor instalarlo, el mochuelo por ejemplo en las valles, el cernícalo en zonas más elevadas, por un poco la fisonomía de cada especie, y las lechuzas nos recomiendan ponerlas en zonas que haya arboleda cerca y demás, un poco porque así servirá para que las cajas tengan más facilidad de que sean habitadas. Luego el tema del cuántas cajas nido ponemos. Estos son recomendaciones que trabajaban ellos cuando estaban trabajando en el control de la plaga. Para que hagáis una idea, las aves suelen trabajar en un radio de 1 a 4 kilómetros. Se mueven, una vez se han establecido en la caja. Depende de la cantidad de comida, si tienes mucha plaga, lo tienes muy cerca, si pasa más hambre, pues hace la acción de buscar más, ¿no? Y ahí, con eso nos quedamos un poco a la idea de cada caja cuánto radio de acción me va a hacer. Normalmente aquí venían recomendando una caja cada 10 hectáreas. Después, si no tenemos ninguna caja cerca y está habiendo problemas, igual tenemos que poner alguna caja más. Eso nos lo marcará, depende si vamos teniendo problemas o no. Yo aquí lo que os recomendaría, pues para empezar en explotaciones medias, imaginemos de 20 hectáreas de regadío, o si ya nos vamos a 100, 150 hectáreas de secano, pues que elaborarais 3, 4 cajas o por lo menos mínimo un par de cajas para familiarizaros con este control biológico y ir viendo pues si se establecen las especies, si van cazando, cuánta cantidad van cazando, si van criando, y sobre todo si en este caso van criando, lo que nos interesa es que si vemos que este año se ha sentado una pareja, han puesto unos huevos y las crías van adelante, pues lo interesante, antes de que volaran, poner una caja en un radio de no muchos metros. Podemos ir a un radio de 10 hectáreas alrededor, pues poner una caja de esa misma especie, ¿no? De tal manera que esa pareja de crías y demás se establezca en esa nueva caja y de esa manera vayamos un poco multiplicando esas aves en esa zona. Y
y si nos interesa en otras zonas, pues pondremos otras cajas y a ver si se van estableciendo. Luego, según zonas, nos interesa también combinar no solo cajas, por ejemplo, de cernícalo, sino cajas de cernícalo, cajas de lechuza. ¿Por qué? Porque el topillo es lo que se denomina un animal polifásico que puede estar activo las 24 horas del día, no es diurno o nocturno. Y eso lo que nos interesa es que solapamos depredadores de día con depredadores de noche y tenemos una mayor eficacia en el control. Si no, si solo tenemos establecido un depredador de día y normalmente en esa zona están saliendo más de noche, pues el control se va a reducir. Después también es interesante hacer una limpieza cada 2 años, sobre todo si estamos viendo que está criando y demás por el tema de los excrementos que nos acumulen. Sobre todo cuando están en el momento de la puesta de los huevos, no molestar, porque si no, pues como por ejemplo pasa si alguna vez hemos tenido una gallina incubando en nuestra casa y demás, si las molestamos en ese momento pueden dejar de estar empollando los huevos y perderíamos esas crías que nos interesan, ¿no? Y luego también es interesante en zonas que casi no hay, pues plantar algún árbol pensando a largo plazo, algún árbol que no nos moleste nada, algún árbol que sea autóctono de la zona, ciertos apoyaderos, pues que nos puedan servir, ¿no? Y eso es un poco darle las herramientas para que se establezca en las aves y ya no invertir nada más, por decirlo de esa manera, ¿no? Es hacer una pequeña inversión y una vez han establecido, ellos hacen un trabajo gratuito. Esto es como decimos siempre, como las lombrices en el suelo, ¿no? No nos tenemos que romper la cabeza si comprar lombrices para echarlas en el suelo. Lo que tenemos que dar es las condiciones para que en ese suelo se multipliquen las lombrices autóctonas que tenemos y con esto la idea es un poco la misma. Aquí tenéis los tipos de cajas. Arriba tenemos a la izquierda la del cernícalo, que tiene un agujero más grande porque es un ave de más envergadura. La del agujerico es la del mochuelo y luego la de abajo tenéis la de la lechuza. Aquí es interesante, nos comentaban el tema de poner unas tablas de unos 18 milímetros de grosor y hacerles un tratamiento de humedad con el objetivo de que tenga más vida útil a la intemperie. Si por ejemplo los hacéis caseras y demás, pues es interesante, si las pedís compradas, pues ya os harán a lo mejor el tratamiento. Si las hacéis caseras, pues recomendable pues en cualquier ferretería conseguir el producto para tratarlas con el objetivo de que tengan más vida útil. Si al final conseguimos que se establezcan unas aves y a los 3 o 4 años se nos rompe la caja a cachos, pues estamos en las mismas. A lo mejor nos ha costado mucho que al final se asienten ahí y partimos otra vez del punto cero hasta que se vuelvan a establecer. Y a la hora del soporte podemos poner 3 tornillos desde la caja directamente en línea hacia el poste, pero yo creo que son mucho más resistentes estos tipos L, tanto en la zona trasera de la caja como uno en la zona inferior para soportar el peso. Y creo que es el que más durabilidad nos va a tener. Luego aquí también os he querido poner algunas experiencias ya que hubo en Navarra, de cómo en la gráfica de la izquierda tenemos qué control hubo en la alfalfa, qué expansión hubo en el topillo donde no había control biológico, del año 2011 al año 2014, donde pasaron de tener 100 toperas por hectárea a casi 350, y en cambio en la misma zona, en el 2011 tenían una zona de 211, que por eso establecieron ahí las aves porque tenían una incidencia mayor, y en el 2014 tendrían una incidencia de 75 toperas por hectárea, ¿no? Y las experiencias son buenas. Hay, por ejemplo, a veces cajas que no se anidan, que a lo mejor al final las tienes que cambiar de zona y demás, pero es un poco ir viendo. Las experiencias en la zona de Segovia, que tenían pues más comida, más incidencia de topillos, por lo tanto más comida, es que iban poniendo cajas y ahora mismo que hay bastante más población de aves, a las 2 semanas se las están colonizando, ¿no? Entonces pues a lo mejor ahora de primeras no hay tanta colonización, pero a largo plazo pues se irá trabajando más con ellas. Y luego, que se me olvidó antes comentarlo, a la hora de hacer el agujero, pues hacemos un agujero en el suelo, pues lo que hablamos, 50-70 centímetros, y ahí luego lo podemos falcar con piedra, lo podemos con tierra prensada, con hormigón, con cemento, con más piedras, como mejor le vaya a cada uno, ¿no? Y ese es un poco el tema. Nada, por terminar, quería agradecer tanto a Jacobo como a Diego, que son los 2 socios que salen en el vídeo que hicimos, que son de Segovia, que son
pioneros en este tema en esa zona, que gracias a través de la colaboración con Grefa colaboraron en el proyecto. Luego también a Carlos Cuellar de Grefa, que nos pasó muchísima información de este tema para elaborar estas fichas, y que los propios agricultores tuvierais la iniciativa para empezar a colocar estas cajas nido y empezar a ver este control biológico. Y luego también a Luis Orcaray, que es técnico de INTIA, que también me facilitó sus experiencias.